Shalom, buenas tardes a todos. Les saludo a todos con la paz de Dios, con la Shalom del Señor. Que tengan todos una bendecida tarde. Aquí en mi ciudad es una tarde muy lluviosa. Les quiero dejar una palabra en el nombre de Jesús que me ha provocado algunos inconvenientes el enemigo para que no se las entregue, pero acá estoy, cumpliendo con lo que el Padre me está mandando a hacer. La historia cuenta de Elías, del profeta Elías, cuando él fue a la casa de la viuda de Sarepta. La historia nos relata de que cuando comenzó a reinar el rey Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, dice que él reinó en Samaria 22 años. Luego Acab se casó con la mujer denominada o llamada Jezabel, hija de Het-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y Acab hizo una imagen de acera, se corrompió hasta lo máximo que podía haberse corrompido, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él y provocaron la ira de Dios en ese tiempo ahí en Israel, del Dios de Israel. Entonces Elías recibió palabra del Señor de que iba a venir una sequía durante 3 años en esa tierra. Entonces vino a él, dice en el capítulo 17 de Primera de Reyes, lo que le leí antes está en el capítulo 16, versículo 29, que habla sobre el reinado de Acab. Ahora seguimos con el capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Adonai, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Adonai diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo les he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Bueno, vemos que Acab era un hombre pasivo, un hombre que se dejó llevar por los consejos de su señora, de su esposa, denominada Jezabel. Todos conocemos cómo son las operaciones jezabélicas de ese espíritu en esa época. Jezabel es un espíritu que persigue a los profetas, que siempre ha perseguido a los profetas, y ella había matado muchísimos profetas y le estaba persiguiendo al profeta Elías. Entonces, después de esto, se fue Elías junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En el versículo 8 del capítulo 17 dice: y vino luego a él palabra de Adonai diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela,
él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Adonai tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bien, podemos decir de que el profeta Elías fue enviado a una familia que tenía serias dificultades económicas, financieras. Elías fue enviado a una viuda pobre. ¿Cómo él reconoció de que era una viuda? Pues en esa época las mujeres que eran viudas tenían un atuendo, una vestidura, y se las reconocía como que eran viudas. Entonces él, por la guía de Dios, supo enseguida de que esta mujer era la viuda a la cual Dios le había enviado. Ella tenía un hijo y había quedado en la más absoluta pobreza. Nadie más podía ayudarla debido a que toda la nación atravesaba una profunda crisis económica, pues esa región donde vivía la mujer, la viuda, estaba bajo el reinado de Acab y de Jezabel. Acab y Jezabel eran la misma cosa, porque Jezabel le susurraba al oído a lo que tenía que hacer Acab. Y Acab estaba operando, trayendo una crisis tremenda a la región. Entonces había gran hambre sobre la tierra. Dios envía juicio. ¿Para qué? Para que la gente, las personas, clamen al Padre y haya ese arrepentimiento y esa misericordia de parte de Dios. Y el profeta estaba proclamando lo que es la palabra, el arrepentimiento, la exhortación al pueblo para que se vuelvan a Dios, para que busquen a Dios, para que la situación cambie en esa región, en ese país, en ese lugar donde estaban morando. Entonces él tenía que quedarse en algún lugar a vivir. Entonces Dios preparó la vida de esta viuda, había propósito con ella. Como dicen, este profeta había predecido la sequía y dijo: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años sino por mi palabra, en Primera de Reyes 17:1. Bueno, ahí cuenta toda la historia en Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías se fue, hizo conforme a la palabra del Señor, fue y habitó, y junto a la viuda, esa ciudad de Sarepta está muy cerca de Sidón y Tiro, ahí donde reinaba el padre de Jezabel, la esposa del rey Acab también. El padre de Jezabel reinaba en ese lugar. Dios le manda para ser alimentado por una viuda al profeta Elías, pero el profeta de Dios, quien va a alimentar a la viuda y a su hijo, Dios lo envía a un lugar fuera del territorio de Israel que corresponde a lo que es hoy la tierra del Líbano. Quizás el profeta Elías se imaginó de que iba a ser enviado a otro tipo de viuda, pero el Señor en su sabiduría decide que Elías vaya a la casa de esa viuda. Se levantó, se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí la mujer estaba allí recogiendo leña. Y él le dice que le traiga un poco de agua con un vaso para que beba. Recuerden de que en las escrituras, no la tengo a mano, pero dice: quien trae un vaso de agua, quien le da a los siervos a un profeta, recibirá bendición de profeta. Esta señora era muy amable, cumplía con todas las normas de cortesía de aquellos tiempos.
A la mujer le pudo haber parecido extraño que Elías le estaba pidiendo agua. Y lo más extraño es que Elías le dice que también le traiga pan. Pareciera que el profeta estuviera probando a la mujer a ver hasta qué punto ella podía soportar sus pedidos y hasta para lograr, digamos, un diálogo con ella. Tráeme por favor también un poco de pan en tu mano, dice en Primera de Reyes 17:11. No, yo lo que me pregunto es si Elías sabía realmente que la mujer no tenía algo que ofrecerle de comer. A mí se me hace de que, como era profeta, de que él sabía de que ella estaba muy pobre, muy necesitada, en mucha escasez, en mucha necesidad, y que era una prueba a la que ella se estaba sometiendo, para Dios así conocer su corazón y ver si realmente ella era sincera y era una persona apta para recibir la bendición de Dios. Ella dice: vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Esto viene a representar a una alacena vacía donde hay solamente un poco de aceite en una botella y apenas un poquito de harina en un recipiente. Vive el Señor tu Dios, le dice ella. De alguna manera ella percibe de que Elías es un siervo de Dios. Ignoramos si esta mujer era una buscadora del Señor o era parte de la creencia de los que en esos tiempos había de los adoradores de Baal. Pero fue enviada por Dios a esa casa, a ese lugar. Muchas veces lo poco que tenemos condiciona nuestra conducta frente a las necesidades de nuestro prójimo. A veces pensamos de que tenemos tan poco y realmente Dios puede hacer una obra maravillosa en nosotros y multiplicar lo que tenemos. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que diera de comer a la multitud, por ejemplo, en Lucas 9:13, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Entonces es más fácil pensar en lo que no tenemos o en lo poco que tenemos. Entonces el Señor hizo lo posible con la fe del Señor Jesús. Hizo posible que 5.000 hombres y miles de mujeres y los niños fueran alimentados. Pero era Jesús. Me pueden decir algunos, estoy escuchando que muchos piensan, pero era Jesús. Era la fe en Dios, era la fe en el poder de la multiplicación, en el poder que hay en la palabra. La viuda le ha revelado al profeta Elías en forma clara su situación económica en la que ella se encontraba, que había llegado al punto final de sus recursos. Entonces, ella esperaba de que ese fuera su final, se hicieran unas tortas con eso, la harina, el aceite, y ya estaba resignada a morir de hambre con su hijo. El Señor llegó a la casa a través del profeta a decirle de que ella iba a tener sustento, de que la iba a abastecer. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Ahí vemos la fe del profeta. Un profeta sin fe no puede operar en la atmósfera espiritual. Porque si tenemos tan solo una tinaja de harina, si tenemos un poquito de aceite y creemos de que desde ahí va a comenzar a haber alimentos para toda la familia, 4 o 5 personas, no sé cuántos, hay que tener fe. Un profeta tiene que tener fe y tiene que impartir
esa fe a los que escuchan la palabra de la boca del profeta. Tiene que salir vida, tiene que salir abundancia, tiene que salir multiplicación a través de la renovación de la mente y de los pensamientos por la palabra, que es lumbrera nuestro camino, que es la que nos va alumbrando el camino. Ahí en más viene la obra de Dios maravillosa. Entonces le dice, no tengas temor. Veas primero, besas como has dicho, pero de ella hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Le dio primero la mujer de comer al profeta. Estas palabras me hacen recordar a cuando el Señor Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo 6:33, al tener el siervo de Dios una investidura, un ministerio sacerdotal dado por el Padre, esto representa al reino de Dios. Entonces, al buscar primero, al creer y al darle la mujer con su mano, le está extendiendo proféticamente la mano a Jesús y está ella tomando de las promesas del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Le fueron añadidas a ella. ¿Por qué? Porque ella le dio la primera parte al profeta. Y ahí en realidad ya le estaba dando al Señor Jesús, aleluya. Para ella representaba todo lo que tenía. Vemos un aspecto de Elías de que no se menciona a menudo, que era un hombre fuerte y duro. Pero él tenía un corazón muy compasivo. He aquí que vemos ese rasgo que le dice no temas a la mujer. Quizás la mujer estaba temblando, yo me imagino de que ella temblaba, quién sabe, ella nos estaba privando de alimentos para darle a su hijo, aleluya. Usherebeya. Santo eres, esta misma palabra. Oh Señor, santo, no temas, le dice, no temas, hija, no temas. Hoy Dios dice, hija, no temas, hijo, no temas. Estas mismas palabras van a ser las que después Jesucristo utiliza y una y otra vez durante su ministerio en la tierra. No temas, no teman. En Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y luego de obedecer las curiosas órdenes de Elías, la viuda recibe una promesa. El profeta declara con voz profética de que el Dios de Israel ha dispuesto bendecirla. Al probar el corazón de la sierva, de la viuda, le dice que la harina de la tinaja no se le va a acabar y el aceite de la botella no le faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra, o sea, hasta que el Señor vuelva a traer la provisión para los habitantes de Samaria, de esa tierra que estaba padeciendo hambre, que había sequía, que había obstáculos por todos lados, que no había trabajo, que había corrupción, a causa de los ídolos que adoraba Acab, que estaba influenciado por Jezabel. Esa tierra estaba contaminada, aleluya. Note que Elías había tenido esa revelación del Señor desde el principio, pero cuando recién llega, primero prueba a Dios el corazón de la mujer. Dios siempre primero va a probar tu corazón, amado hermano, amada hermana, para ver si eres digno de poder llevar eso que el Señor te quiere entregar. Si tu provisión la vas a saber manejar y aprovechar. Si cuando tengas en abundancia la provisión,
vas a poder ayudar a otros. Si cuando tengas dinero vas a poder ayudar a otros colocando comedores o abriendo lugares donde la gente pueda recibir bendición. El que garantiza la provisión es el Dios de Israel. Aleluya. Vemos aquí cómo el amor de Dios se extiende a las naciones de los gentiles, porque acá hay una duda de si ella era de Samaria o de Fenicia. Estoy mirando la zona. Entonces se extiende a las naciones. Ya el profeta Elías se había extendido a lo que es el territorio de los gentiles. Es esa zona, dice la palabra, donde cientos de años después que Jesús se va a encontrar con una mujer sirofenicia que le ruega por un milagro en favor de su hija. Y entonces él le dice, Jesucristo nuestro Señor, le dice, deja primero que se sacien los hijos, a lo cual ella responde, sí Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Marcos 7, 27 y 28 está esto. Es muy probable de que esta viuda hubiera oído hablar del Dios de Israel. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Comió ella y su familia. Y supongo de que muchos de sus vecinos que estaban con hambre vinieron a comer en su casa. Aleluya. Santo eres, Señor. La harina no escaseó y no se acabó el aceite de la botella. Entonces, cuando somos obedientes a las pruebas que el Señor nos envía, podemos ver las maravillas de Dios cuando hay escasez. Yo me imagino la alegría y la felicidad de esta mujer cuando comienza a sacar la harina y a usar el aceite. Si hubiera esto sucedido en este tiempo, cosa de que puede suceder, aleluya, por la palabra, de empezar a recibir provisión, que aún hasta los cuervos, como hicieron con el profeta, que le traían carne para que él se sacie, y estar sentado tranquilo al lado de un arroyo, y que Dios no le hacía faltar nada. Lo increíble es que la harina y el aceite siguen siendo las mismas. La misma harina se fue multiplicando y el mismo aceite. Y entonces toda la gente se enteró y toda la gente dieron gloria a Dios por el obrar de Dios y fue testimonio a los pueblos. En medio de la gran escasez se alimentaron ellos y su familia. En Lucas 4:25 dice, pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sí o no, a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, de que el mismo Señor envió a ese profeta a la casa de esa mujer con un propósito. Aleluya. Dios está buscando corazones que le crean. Dice la palabra, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Si nos preguntamos si era o no creyente en verdad, no podemos responder con certeza esta pregunta, pero el siervo de Dios la trató con respeto, aún siendo ella quizás gentil. Quizás era la única que estaba dispuesta en ese lugar a darle al profeta la primera porción o el vaso de agua. Quizás fue la única que tenía un corazón agradable como lo tenía David para Dios. Aleluya. Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:19. Creo que en este día el Señor nos está hablando y nos está diciendo de que Él nos va a proveer. La palabra de Dios nos habla una y otra vez acerca
de nuestra propia incapacidad, de que hay cosas de que para nosotros puedan llegar a ser imposibles, pero que son posibles para Dios. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo podemos seguir adelante, podemos seguir confiando en Dios, podemos seguir aferrándonos a las Escrituras. El Señor guarda a todos los forasteros, Él sostiene al huérfano y a la viuda. Salmos 146:9, ahí está esta promesa. El Señor guarda a los forasteros, sostiene al huérfano y a la viuda. Como el profeta Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 y 18. Qué tremenda es esta palabra, qué tremenda. Debemos confiar en Dios, y debemos siempre tener en cuenta de que vamos a ser probados en la vida con diferentes situaciones. Muchas veces vamos a sentir dolor, muchas veces vamos a sentir soledad. En el nombre de Jesús, ahora en este instante me uno con cada persona que está escuchando este mensaje y declaro ahora que los ángeles de alto rango son enviados a sus hogares en el nombre de Jesús. Hay un vallado de fuego ahora que el Espíritu Santo ha colocado alrededor de cada casa, de cada familia, en el nombre de Jesús. Ato el espíritu de venganza, el espíritu de represalia, el espíritu de muerte y lo declaro inoperante. Ato a los hombres fuertes en el nombre de Jesús. Ato todos los espíritus, los demonios, los principados, los gigantes que se han nombrado en este audio. Los declaro inoperantes. Los ángeles de alto rango los están apresando, amarrando y los declaro inoperantes sobre cada vida, sobre mi casa y tu casa, sobre cada joven, cada niño, cada persona que ha estado escuchando este audio en el nombre poderoso de Jesús. Declaro de que no tienen poder ni autoridad sobre nosotros, porque la autoridad lo tiene el Señor amado Jesucristo, y por la sangre poderosa de Jesús estamos cubiertos. Todo lo que somos y representamos están cubiertos por la sangre poderosa de Jesús y los declaramos inoperantes. Declaramos y decretamos de que somos sanos, de que somos libres por la poderosa mano de Dios. Atamos al espíritu de miseria, de escasez, atamos al espíritu de avaricia, atamos al espíritu ahora que viene a cerrar los caminos y decretamos de que se mueven las montañas, se corre todo obstáculo. Por la fe en la palabra declaramos cielos abiertos y salimos a tierra de bendición. Cruzamos el Mar Rojo, dividimos con la vara de Moisés, con la vara profética las aguas y cruzamos a la tierra de bendición, salimos a tierra de libertad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Shalom, amado hermana, amado hermano. Les deseo muchas bendiciones a todos y que todos sean prosperados y muy bendecidos en el Señor. Les abrazo con el amor de Cristo. Shalom.